Un saludo para todos, les habla Naidu Duque, aquí desde Bogotá, Colombia. En esta oportunidad, para el Seminario de Identidades, Inclusión y Desigualdad, estoy participando con la ponencia Territorios Indígenas y Áreas No Municipalizadas en Colombia. Bueno, ¿qué son las áreas no municipalizadas? En Colombia tenemos tres tipos de entidades territoriales: los departamentos, los municipios y los distritos. Aquí en el mapa vemos las divisiones grandes, son los departamentos, y al interior de ellos hay subdivisiones más pequeñas que son los municipios y los distritos. Los municipios pues son la generalidad de las entidades de nivel local, y algunos municipios que han adquirido un carácter especial en algún momento se han llamado distritos. Las áreas no municipalizadas básicamente son territorios no reconocidos en Colombia ni como municipios ni como distritos. Esta realidad está presente en tres tipos de departamentos en nuestro país: Amazonas, Guainía y Vaupés. Aquí podemos observar las áreas no municipalizadas en color verde, indicando pues que para estos departamentos hay una importante proporción de su territorio que todavía no está reconocido como municipio. ¿Qué significa que no esté reconocido? Básicamente que se trata de territorios que no tienen autoridades propias elegidas popularmente, como es el caso de los alcaldes y los consejos en los municipios generales. No tienen funciones asignadas desde la Constitución y la ley, que se les asignan funciones a las entidades territoriales en materia de salud, de vías, de educación, cultura, atención y prevención de desastres, etc. Y tampoco cuentan con recursos propios, por ejemplo, los que se recaudan por efectos de impuestos, que obviamente van a ser utilizados para satisfacer esas necesidades. Dado que no son entidades territoriales y que de todas formas las problemáticas sociales, económicas, ambientales están allí presentes, entonces a quien le corresponde resolver estos problemas es a la autoridad departamental, o sea, a los gobernadores, las autoridades departamentales, los gobernadores y las asambleas. Y en tal caso, entonces estamos hablando de departamentos que tienen que asumir un doble rol: como departamento, cumpliendo sus responsabilidades como entidad intermedia, y como municipio para estos territorios, porque estos territorios no están reconocidos. ¿Qué características tienen estas zonas? Pues básicamente en términos poblacionales están compuestos principalmente de poblaciones indígenas y tienen muy bajas densidades poblacionales. Las comunidades, los resguardos, los territorios indígenas pues están aislados unos de otros, y la cantidad de población pues obviamente no tiene el nivel de concentración que tienen los demás territorios, en los demás municipios de los pueblos o las ciudades medianas o ciudades grandes. Em, Tampoco pues se ejerce o se desarrolla una economía en los términos en que sí se desarrolla en otros departamentos, donde se ha alcanzado, bueno, algún grado de desarrollo de la agricultura o de la industria o de los servicios, ¿cierto? Del comercio. Aquí no, aquí son unas economías distintas, unas economías de estas comunidades, y pues son zonas de difícil acceso por sus características geográficas. Allí se llega principalmente por aire o por vía fluvial, porque la infraestructura además de transporte es difícil de sostener. No obstante, se trata de territorios con una enorme riqueza en términos hídricos, en términos culturales y sociales, en términos de la biodiversidad, que últimamente pues ha empezado a ser reconocida dicha riqueza. Ha habido varios intentos de formalización de estas áreas no municipalizadas. La primera fue la sentencia C-141, a través de la cual la Corte Constitucional estableció un plazo de 2 legislaturas al Congreso para que las convirtiera en municipios o las incorporara al interior de municipios ya existentes. Ese plazo, pues ya 20 años después, sabemos, se venció y no se formalizaron estos territorios. También está el artículo 44 de la ley 1551 del año 2012. Esta ley es sobre fortalecimiento municipal. El artículo fue declarado inexequible por la Corte. ¿Por qué razón? Porque se quería crear un nuevo tipo de entidad territorial que se llamaría Territorios Especiales Biodiversos y Fronterizos, que sería la denominación que se le daría a estas hoy todavía áreas no municipalizadas, pero se declaró inexequible pues porque solo la Constitución, o solamente a través de
de la Constitución se pueden establecer cuáles son las entidades territoriales en Colombia. La Constitución ya estableció que son los distritos, los municipios y los departamentos. Probablemente pues habría que reformarla para incluir estos tipos de territorios. No obstante, ya la Constitución había establecido la posibilidad de formalizar, digamos, las comunidades, los territorios indígenas como entidades territoriales indígenas. Esto está en la Constitución en el artículo 286 y estableció la posibilidad para ser concretada mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. No obstante, la ley se expidió en el año 2011 y no se crearon las entidades territoriales indígenas. Esta última alternativa pues sería muy importante. Esta última alternativa sería la mejor opción en la medida en que permitiría formalizar estos territorios con autoridades propias a manera de las comunidades indígenas, el ejercicio pues de sus asuntos propios, pero no dentro de un marco externo establecido por el gobierno nacional, sino dentro del marco propio de las comunidades indígenas. Esta alternativa sería muy interesante. Como vemos aquí en este mapa, la densidad de la población indígena pues está mucho más grande. Su presencia en los 3 departamentos que mencionamos, donde están las áreas no municipalizadas, pero también hay comunidades indígenas, resguardos indígenas, territorios indígenas reconocidos en otros departamentos. Aquí vemos que hay una mayor o menor concentración de estas comunidades y que principalmente están en los departamentos periféricos. La alternativa de la entidad territorial indígena permitiría no solo formalizar las áreas no municipalizadas, sino también los territorios indígenas que están presentes en otras partes del territorio y que hoy día pertenecen a municipios ya consolidados. Y entonces esto permitiría darle autonomía como entidad para el manejo de los asuntos internos de estas entidades que hoy, digamos, se ha avanzado en alguna medida en Colombia, pero hace falta pues la entidad territorial indígena. Debido a que no se creó, no se ha formalizado estos territorios, entonces el gobierno anterior en Colombia, el de Juan Manuel Santos, expidió 3 decretos importantes que buscaban fortalecer los territorios indígenas, buscando darles mayores funciones a las autoridades de estas comunidades y también permitiéndoles administrar o recibir directamente por lo menos los recursos de transferencias orientados a la salud, a la educación, al agua potable, sin que tuvieran que pasar pues por el departamento o el municipio dentro del cual está ubicado el territorio, el resguardo indígena. El primer decreto 1953 del 2014 se refería a los territorios indígenas de todo el país y el 632 de 2018 sí se orientó específicamente a los territorios indígenas de las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. El último decreto, que es el 1454 de 2018, aprobó la conversión de hoy en el departamento de Guainía, la conversión de las áreas no municipalizadas en municipios. El que se concretó como municipio fue el municipio de Barranco Minas, uniendo las áreas de Mapiripana y de Barranco Minas, el 1 y el 2, como vemos en el primer mapa, y luego nos da el después, que pues da lugar a crear un nuevo municipio. No obstante, pues este municipio va a tener un alcalde y un consejo a la usanza de los demás municipios, pero no es una entidad pensada digamos, reconocer la diversidad indígena presente en esos territorios. Esto que ha pasado en Colombia, pues no es único y exclusivo de Colombia, donde, por ejemplo, incluimos la posibilidad de crear una entidad territorial indígena en la Constitución, pero todavía no la creamos. Es algo similar a lo que pasa en Ecuador. En Ecuador la Constitución incluyó las circunscripciones territoriales indígenas y hasta el momento no han sido reglamentadas. Bolivia avanzó un poco más en eso. Bolivia pues es reconocida como Estado plurinacional y allá se han reconocido autonomías indígenas originario-campesinas. Estas autonomías se pueden reconocer por la vía municipal, o sea que un municipio adquiera esa autonomía y eso implicará pues que se transforma para que sus autoridades indígenas sean las que estén a la cabeza de la entidad,
para que puedan manejar sus asuntos propios, etc. O también se puede hacer reconociendo directamente el territorio indígena originario campesino. Como la reglamentación de estos temas es muy reciente en Bolivia, en este momento, pues hay 3 entidades, 3 municipios que han adquirido esta característica y 3 municipios y un solo territorio indígena originario campesino. Es un proceso evolutivo. La autonomía implicaría pues darles el autogobierno, reconocimiento a su cultura, a sus propias instituciones y ser consolidados como entidades territoriales, pero bajo esas reglas particulares de las comunidades indígenas. Los estados más adelantados en el tema en América Latina son Panamá y Nicaragua. En el caso de Panamá, ellos crearon las comarcas indígenas en el año 53. Aquí en el mapa vemos las zonas azules, están indicando cuáles son esas comarcas reconocidas. Hay reconocimiento a nivel de provincia, que sería el equivalente a nuestros departamentos en Colombia, y también hay reconocimiento de estas comarcas a nivel de corregimiento, que sería como el nivel local, o por lo menos una entidad a nivel local en el caso de Panamá. Pero pues lo que vemos es que hay una trayectoria bastante amplia. En el caso de Nicaragua, entonces se reconocieron las regiones autónomas en el año 1987 y estas regiones autónomas pues se reconocen en los dos casos, tanto en Panamá como en Nicaragua, reconocen pues el tema de que tengan funciones propias, autogobierno, formas de organización tradicionales, ¿cierto? De acuerdo con las culturas que están allí asentadas. En el caso de Nicaragua, pues miremos, aquí tenemos una zona resaltada en azul y otra en rojo, donde se nos muestra 2 regiones, una en el norte y una en el sur, que tienen ese reconocimiento a estas poblaciones que están allí asentadas. Entonces es un proceso, ¿cierto? Ya sabemos que hay normas internacionales que buscan que los estados reconozcan estos derechos de las comunidades, pero lo que vemos pues que todavía hay un proceso, digamos, tímido, lento. En el caso de Colombia se ha avanzado. Muchos otros países han avanzado también, por ejemplo, en reconocer la propiedad de la tierra, el uso, el aprovechamiento de los recursos naturales, caso de Brasil, México, pero tampoco se ha avanzado en el tema de las entidades territoriales, que implicaría pues darles mucha más autonomía a los territorios. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien.